Dios nos bendiga en este hermoso día, día del Señor. Leemos la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios Todopoderoso, es tu palabra, Dios eterno. Te pido que nos puedas administrar a cada corazón conforme a nuestra necesidad. Y nos encargamos de darte toda gloria porque es tuya en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Predicamos en este día bajo el tema traspasada es la gloria. Traspasada es la gloria. En este día quiero compartir contigo brevemente lo que sucede cuando el altar de Jehová está descuidado. Lo que sucede cuando nosotros tenemos otras prioridades y tenemos en poco el territorio de Dios y tenemos en poco el lugar que Jehová ha destinado, ha señalado para mostrar su gloria. Dice la palabra de Dios que Elí era el sacerdote. Elí era el que estaba encargado de cuidar la casa de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que Elí tenía 2 hijos. Dice la palabra de Dios que Elí tenía hijos que administraban dentro de la casa de Dios. Y eso es un honor, que el sacerdote tenga hijos que administren en la casa de Jehová. Pero el problema no era que ellos administraban. El problema era que dice el versículo 12 del capítulo 2, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sigue diciendo el versículo 22 que Elí escuchaba cuando se le decía que sus hijos estaban durmiendo con las mujeres que velaban las puertas. Sigue diciendo la palabra de Dios que Elí conocía la condición crítica de sus hijos, pero Elí no los estorbaba. Yo te voy a decir, mientras meditaba en la palabra de Dios, ¿qué pudo haber acontecido? Porque los hijos de Elí estaban descontrolados, estaban viviendo una vida desordenada y todavía seguían administrando la casa de Jehová. Y mientras yo meditaba, ¿qué podía haber pasado? Que estos muchachos no temían a Jehová. No temían el riesgo que se estaban jugando, estar viviendo una doble vida, conociendo que el pueblo sabía la condición crítica que llevaba. Y mientras meditaba, ¿qué pudo haber pasado? Entonces estoy meditando en la palabra y cabe la posibilidad que los hijos de Elí, cuando eran chiquitos, cuando eran unos niños, apenas estaban caminando, eran esos tipos de niños que se pasan todo el servicio corriendo para arriba y para abajo. Eran esas clases de niños que ustedes lo ven, los hijos de Elí, que se suben al altar, que corren, que comen chicle, que comen comida dentro de la casa de Dios y el oficial no le puede decir nada porque es que son los hijos de Elí. Y de repente los nenes llegaron a una edad juvenil y los nenes comenzaron a traer los celulares a la iglesia. Y los oficiales y los hermanos de la iglesia le decían: nene, tú no puedes traer el celular. Y cuando Elí sabía que le regañaban los nenes, Elí se molestaba con los hermanos. Los hijos de Elí eran de esos jovencitos que son los novios de todas las jovencitas que llegan a la iglesia. Elí lo sabía, pero Elí no los estorbaba. Los hijos de Elí se habían salido de control. Él sabía lo que estaba pasando. Los hermanos le dejaban saber que eran unos malcriados. Pero Elí le pasaba la mano, le tapaba la falta. Nadie se podía meter con los hijos de Elí. Entonces, cuando llegaron a grande, lo que ya ellos se acostumbraban a hacer, ellos siguieron haciéndolo porque era algo que habían crecido con él.
Y dice la palabra de Dios que en cierta ocasión, capítulo 2 dice que Jehová envía un profeta. Y Jehová le dice claramente, te voy a decir algo, versículo 29. Tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de las ofrendas de mi pueblo. Usted sabe como líder que Dios te tenga que decir, mandarte un hombre de Dios que no te conozca y te tenga que decir, tus hijos están tomando el lugar mío y usted no haga nada. Porque hermano, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios de repente también podía mandar otro profeta que le dijese, estoy a gusto contigo porque detuviste mi juicio. Pero Elí decía, ay, es que esos nenes son así. Ay, es que un día de esto ellos van a cambiar. Es el honor, es la alegría de todo padre, de todo Elí que administra, que su hijo pueda ser el administrador de la casa de Dios. Pero si usted se da de cuenta que su hijo administra en la música y está viviendo doble vida, es la responsabilidad de Elí sacarlo, reemplazarlo. Porque de qué vale que usted piense que usted está, ay, poco a poco estoy trabajando con mi hijo y Dios te está apuntando y Dios te está llamando la atención hace mucho tiempo y el Espíritu Santo te está redarguyendo que lo que estás haciendo a Él no le agrada. Pero usted está engordando más a sus hijos. Usted está dando más honra a sus hijos que a Dios. Es por eso que este profeta en el versículo 30 del capítulo 2 de Primera de Samuel le dice, te voy a decir algo. Jehová dice que va a honrar a los que le honran. Jehová dice que los va a poner en altura a la gente que honra la gloria y el respeto de la casa de Dios, del negocio de Dios. Es por eso que el versículo 1 que he leído, Jehová dice la palabra de Dios que hay un jovencito llamado Samuel. Él todavía no conocía a Jehová Dios. Pero te voy a decir algo, que cabe la posibilidad que cuando su mamá Ana lo trajo al templo y todos los años venía y hablaba con él, y lo primero que le decía, no le traía un celular, ni le traía un sistema de juego, ni le traía cosas materiales, le decía, mira Samuelito, Jehová es santo, manso. Mira Samuelito, a Jehová le gusta la gente que lo honra. Mira Samuelito, si te mantienes bajo su gloria vas a ser arica manso lima, ira talenzo cotalía, vas a ser poderoso Samuelito, porque es que yo entiendo eso, que Dios va a honrar a los que le honran, dijo Ana. Y Samuel no conocía a Jehová, pero respetaba la casa de Dios. Y Dios, hermano, está mirando todo eso. Porque en este caminar, esto no es por conexiones. Esto no es por quién yo soy hijo, quién es mi primo, quién es mi tío. Esto es la gloria y la reverencia que Dios se merece. Es por eso que dice que Samuel estaba ministrando en la casa de Jehová. Pero la palabra de Jehová escaseaba. Mira qué triste, faltaba palabra de Dios. Faltaba revelación de Dios. Faltaba el mover de las aguas de Dios, porque Elí estaba descuidado. Quién sabe si Elí empezó bien su ministerio. Quién sabe si Elí era un hombre poderoso en Dios. Pero parece ser que cuando comenzó a engreír sus hijos, entonces comenzó a decaer. Porque es o Dios o lo que tú escoges honrar. O Dios va primero o Dios va segundo, pero alguien va a ser el que va primero. Y dice la palabra de Dios que cuando Elí estaba acostado y sus ojos se comenzaron a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo cerca del arca de Dios. Para los israelitas, estar cerca del arca de Dios era algo poderoso. El arca de Dios denotaba, demostraba que ahí estaba la gloria de Dios. Y estaba durmiendo y de momento Jehová lo llama. Y Jehová le habla. Jehová le deja saber. Y le dice, mira, la condición del líder de esta casa, de Elí, es caótica. La condición de sus hijos son peor todavía. Por eso dice el versículo 13. Y le voy a mostrar que yo voy a juzgar su casa para siempre. ¿Por qué es que Dios va a juzgar la casa de Elí? Por la iniquidad que él sabe.
Porque es que tú sabes cuando las cosas están corriendo mal. Yo sé cuando las cosas están corriendo mal y de repente que Dios interrumpe nuestros pasos y nosotros, hermanos, no hacemos nada. Y dice claramente el versículo 13, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y dice, y Él no los ha estorbado. Hay muchos Elí en este tiempo. Ellos regañan a todo el mundo. Ellos disciplinan a todo el mundo. Ellos hacen con todo el mundo como quieren. Pero sus hijos que están corrompidos están administrando en los altares de Jehová. Es que mi hijo canta lindo. Y cuando mi hijo canta, la gente se emociona porque tiene una gran voz. Es que mi hijo toca bien. Y en la iglesia, si mi hijo no toca, no hay presencia de Dios. Mentira del diablo. Lo que hace falta es poder de Dios, obediencia a Dios, que Dios esté contento. Es por eso que estos Elí de este tiempo, Dios le va a hacer lo mismo que le hizo a Elí si no se arrepienten. Dice la palabra de Dios claramente en el capítulo 4 de Primera de Samuel, que un día tenían una batalla contra los filisteos. Y comenzaron a ver tantos muertos. Y de repente se le ocurrió que vamos a sacar el arca de Jehová. Hay gente que se cree que el arca de Jehová es un amuleto. Es algo que te va a traer suerte. La gloria de Jehová, el arca de Jehová, no va a estar en la pelea si tú no lo estás honrando. Elí tiene que poner su casa en orden. Elí tiene que sacar del camino lo que está estorbando. Que la gloria de Dios se mueva. Y dice que de repente sacaron el arca. Y en medio de la batalla que se estaba arreciando, que Dios no estaba metido en la batalla, que Dios ni siquiera había mandado a que el arca se metiese en medio de la lucha, por la desobediencia de un padre que no supo corregir los hijos, de un líder de una congregación que no supo poner pare a sus hijos, a decirle, ustedes se van a sentar hasta que ustedes comiencen a buscar a Dios. Pero no, Elí dijo, ay nene, la gente le ha dado con ustedes. Y para que la gente se calle, traten de hacer las cosas un poquito más cubiertas. Pero ante Dios todas las cosas van a salir a la luz. De repente está la batalla fuerte. Y como Jehová había dicho que lo que habían hecho a él le había molestado, dice que los hijos de Elí murieron en la batalla. Pero dice, habían muerto 30,000 hombres. 30,000 gente inocente por el pecado de dos jovencitos que se habían descontrolado, que desde pequeños no le pusieron un pare, no le dijeron, mira muchachos, ustedes son unos rebeldes, pero en la iglesia ustedes no me van a ministrar. Esto es sea quien sea, hermano. Esto sea su mejor amigo. Esto sea quien sea, porque es que Dios es celoso con lo suyo. Y cuando Elí recibió la noticia, dice que estaba sentado. Y cuando fue tan impactante esa noticia, cae hacia atrás de la silla donde está sentado y dice que también muere. Pero no solamente esto. Una de las esposas de sus hijos, del hijo de Elí, está dando a luz. Y cuando le dan la noticia que su esposo, su cuñado, su suegro ha muerto, dice la palabra de Dios que ella simplemente dijo, traspasada es la gloria, porque le dijeron, el arca de Jehová ha sido tomada. Aquella mujer dijo, bueno, se murió mi esposo. Y es trágico porque voy a criar un hijo sin esposo. Se murió mi cuñado, se murió Elí el sacerdote. Pero lo más arriesgoso es que vamos a vivir sin presencia de Dios. Sin el arca no se puede vivir. Sin la gloria de Dios no se puede vivir. Y aquella mujer dijo, traspasada es quebrantada la gloria de Israel. Hay muchos altares que lamentablemente dan pena en este tiempo. Gente que están jugando consigo mismo, porque con Dios nadie juega. La gente piensa que es con Dios que está jugando. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que está vigilando la tierra, que se da de cuenta de lo más mínimo que el hombre está haciendo. Por eso es que Jeremías capítulo 2 tiene una queja y está hablando de los sacerdotes. Jehová le dice de los sacerdotes y los pastores, nunca preguntaron dónde está Jehová. Nunca dijeron, en esta actividad Jehová está agradado con lo que vamos a hacer. En esto que yo voy a hacer, este hombre que yo voy a subir al altar, Jehová está agradado con este hombre que viene.
Porque a veces creemos que vamos a traer a los altares gente que habla lindo, gente que dice experiencias que según ellos tuvieron, pero están vacíos de Dios. Y de repente lo que te dejan es una mortandad dentro de la iglesia. Porque la gente lo que anda buscando en este tiempo es entretenimiento y no está buscando poder de Dios. Palabra que te transforme, palabra que te quebrante. Y dice Jeremías capítulo 2 versículo 8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Está diciendo que desde el pastor, los oficiales, los diáconos, los hermanos, todos estaban vacíos de Dios. Por eso era que cada cual hacía lo que le daba la gana. No preguntaba si Jehová estaba en el asunto. ¿Sabe que en nuestros tiempos cuando crecíamos, la gente que nos dirigía eran gente bien humilde, gente con pocas palabras para expresar, pero gente conectados con Dios? Gente que le preguntaban a Dios quién se va a subir al altar. Gente que cuando veía que algo estaba corriendo mal en la iglesia, hermano, no es que usted va a aplastar a nadie, porque tampoco a eso nos llamó Dios, pero hay que tener celo de Dios. La Biblia habla de los hijos de Aarón. Aarón administraba a Jehová al lado de Moisés. Pero los hijos de Aarón de repente, Levítico capítulo 10, dice que comenzaron a dedicarle a Dios fuego extraño que Jehová ni siquiera los mandó. Porque aquí no puede haber abuso de autoridad. Porque es que yo soy fulano de tal. Porque yo soy hijo de fulano de tal. Aquí es que si Jehová te mandó a hacer algo, hazlo. Pero si Jehová no te mandó, no lo hagas. Si tienes un programa, pregúntale a Dios si ese es lo que Él quiere que tú hagas. O eso es lo que tú quieres hacer. Porque a veces, hermano, queremos vernos tan bien con la gente. Porque la iglesia al cruzar la calle hizo una actividad. Nosotros también tenemos que hacer otra actividad. Jehová te mandó a hacer otra actividad. Ay, que tenemos que traer a fulano de tal que se está moviendo. Que esa gente todo el mundo lo conoce. Pero Jehová te mandó a que lo subas al altar. Dice la palabra de Dios que de repente vino fuego de Dios y los consumió. Porque los hijos de Aarón pensaron, como nosotros somos hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, nosotros tenemos una conexión fuerte. Y en este caminar la única conexión es depender de Dios. La única conexión es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es tener celo, hermano. Si los hombres de Dios, los Elí de este tiempo, tuviesen celo de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, del templo de Dios, veríamos la gloria de Dios. Eso le pasó a Saúl. Saúl empezó siendo rey bien humilde. Cuando Samuel lo mandó a buscar, estaba escondido en el bagaje, en los bultitos que traía, bien humilde. Pero de repente se le subió a la cabeza la autoridad. Y Saúl decía, ahora yo soy el rey. Y Samuel le daba directrices, le daba instrucciones de lo que iba a hacer. Y él hacía como a él le daba la gana. Ese es el peligro de muchos creyentes, de muchos Elí de este tiempo, que hacen lo que a ellos le da la gana. Y no es lo que usted le dé la gana, es lo que Dios te dijo que hiciese. Dice la palabra de Dios hablando de Sansón. Es que la palabra de Dios está saturada de eventos, hermanos, que han sido escritos para que usted y yo reaccionemos, para que usted y yo analicemos nuestros caminos, para que usted y yo entendamos que Dios es santo. No es que en la iglesia del primo mío hacen así, allá ellos sí hacen así. Usted haga lo que Dios te mandó a hacer. Es que el tío mío, mira, él hace este método y le funciona. Allá el tío tuyo es lo que Dios te mandó a hacer. A Saúl se le dijo, tú vas a destruir todo. Y él escondió, le salvó la vida al rey y a algunos de los animales que estaban gorditos. Como si Jehová necesita algo. Él es el dueño de todas las cosas. Él dijo que lo destruyas todo. Luego Samuel le dice en cierta ocasión, tú vas a esperar que yo regrese. Y cuando yo venga y yo presente a Jehová la batalla, tú vas a comenzar a la guerra. Y Saúl dijo, espérate que se está tardando. Es que si se está tardando, espera, porque no es el tiempo. Hay gente que se adelantan al propósito de Dios. Aún líderes
que de repente son solteros, le gusta a cualquier muchacha, a cualquier muchacho, y porque de repente le gustó, no hacen lo que Dios dijo. Si Dios te dijo que ese no es, ese no es. Si Dios te dijo que esa no es, porque te va a pasar como Elí. La mano de Dios va a venir sobre ti, entonces te vas a acordar que Dios te habló. Porque es que los amigos tuyos lo hacen así. Tú no eres el amigo tuyo. A ti Dios te destinó para algo mayor. Saúl no se quiso someter. Y es por eso que Jehová, usted sabe lo que es que alguien te diga: Jehová se buscó uno mejor que tú. Hermano, eso suena duro. A un hispano decirle que se buscaron uno mejor que tú, le están diciendo una palabra bien fuerte. Y a Saúl le dijeron: mira, Jehová se buscó uno mejor que tú. Uno que cuando Jehová habla, escucha. Uno que cuando tiene que arreglar lo que está caído, lo arregla. Es por eso que Saúl podía ser rey y su generación para siempre. Pero Jehová lo sacó. Usted sabe por qué. Porque cuando usted tiene en poco lo que Jehová te habla, se corre peligro. Pero Sansón, dice la palabra de Dios, que los filisteos estaban guerreando, que los filisteos le estaban haciendo la vida imposible a Israel. Y en un vientre que era estéril, un vientre seco, Jehová Dios le da vida y dice: de este vientre seco yo voy a levantar un hombre poderoso. No poderoso porque va a tener fuerza, un hombre poderoso porque viene una unción sobre de él. Pero Sansón pensó que Dios lo hizo para buscar novia. Sansón pensó que Dios lo había hecho lindo o llamativo para hacerse ver. Jehová no te llamó para lo que tú crees que tú estás ahí. Jehová te llamó para que hagas su voluntad. Jehová te llamó para que venzas a los filisteos, para que le hagas guerra al infierno. Pero Sansón, su debilidad, si usted se mete a los versículos que describen su vida, dice la palabra de Dios claramente, si tú te pones en atención, que su debilidad eran las mujeres. Y no es malo que un hombre soltero le gusten las mujeres, no, porque eso es parte de la naturaleza. Eso fue lo que Dios hizo. Para cada hombre una mujer y para cada mujer un hombre. Eso está fantástico. Pero lo que sucedía era que a Sansón se confundió, no entendía, no estaba claro en lo que Jehová lo había destinado. Te traje para que salves al pueblo, no te traje para que hagas cara linda, no te traje para que seduzcas a las mujeres, te diseñé para que pelees en contra de eso que le hacen la guerra al pueblo de Dios. Y Jehová Dios usaba a Sansón y él hacía de lo suyo. Pero Sansón, como quiera, seguía en lo de él. Y si usted lee desde Jueces capítulo 13 en adelante, usted se da de cuenta que lo primero que sucedió fue que le gustó una mujer de la Filistea, capítulo 14, y se lo dice a la mamá y al papá. Y la mamá y el papá le dijo: mira, nene, lo que pasa es que nosotros hemos sido destinados para ver gloria de Dios. Y Sansón se puso bravo, porque hay líderes que son bravos. Cuando usted le dice lo que ellos no quieren escuchar, ellos se ponen bravos, se ponen guapos. Y le dijo: no me importa. Si usted lo lee capítulo 14 de Jueces, esa es la mujer que a mí me agrada, esa es la mujer que yo quiero. Pero dice la palabra de Dios que como quiera Dios lo está abusando. Se enamora de otra mujer. Y dice la palabra de Dios claramente que capítulo 16, que aquella mujer era ramera. Y Sansón, Dios lo seguía usando. Oye, porque hay gente que abusan. Hay gente que Dios, hermano, Dios no se lo deja pasar porque es que Dios no lo ve. Es que Dios es misericordioso. Es que Dios no quiere la muerte del que muere. Le dijo Ezequiel como atalaya: dile al pueblo que yo no quiero que la gente se muera. Yo quiero que la gente venga al arrepentimiento. Y dentro del liderazgo hay gente con el espíritu de Sansón. Capítulo 16, uno tomó a aquella mujer que era ramera y Dios seguía usándolo. Pero después se enamora de Dalila. El versículo 4. Y Dalila, Dios dijo: tú sabes que se te va a acabar el abuso. Se te va a acabar el jueguito que tú tienes. Porque Dios te sigue usando y tú sigues haciendo de las tuyas. Hermano, hay un tiempo que Dios, a su presencia llega nuestra desobediencia y nuestra altivez. Y nos creemos que porque Dios nos está usando somos alguien importante. Y déjeme decirle que usted no quiere vivir un segundo sin la misericordia y la unción de Dios sobre su vida.
Hay líderes de estos tiempos que prefieren los placeres de esta tierra, que prefieren dejar el ministerio por una mujer que le llama la atención por un hombre, y no se enfocan para lo que ellos han sido llamados. Y de repente nos preguntamos qué ha pasado con la gloria que ha sido traspasada, que ha sido quebrantada, que ha sido violada, ha sido disparatada. Es porque estamos haciendo como Sansón. Pero esta tercera mujer, esta es la que está registrada. Recuérdese que la Biblia no tiene espacio para decir todo lo que aconteció. Póngase a pensar todas las mujeres que le gustó a Sansón en su ministerio. Y Dios lo seguía usando. Pero Dalila era la última. Era su última oportunidad. Y es por eso que comenzó a decirle, dime de dónde es que viene tu fuerza. Y cuando ya lo último, Sansón está tan rendido. Porque cuando dejas la intimidad con Dios, lo que te rodea te seduce. Ya tus hijos van primero que Dios. Ya eso que te roba el corazón va primero que Dios. Ya tus decisiones, a ti no te importa lo que Dios diga. Y Sansón estaba tan envuelto con esta mujer llamada Dalila, que ella le decía, dime de dónde es que viene la unción que tú tienes. Dime de dónde es que viene el poderío que tú tienes. Sansón sabía porque su madre se lo había delatado desde pequeño. Le había dicho, tú eres un muchacho diferente porque Jehová te designó para este tiempo. Elí, que me estás escuchando en este tiempo, hemos sido destinados para ser diferentes. Pero dice la palabra de Dios que de repente, como Dios lo usaba, que él se iba a imaginar. Y le dice el secreto y vienen los filisteos. Le sacan los ojos. Hacen con él estrago. Así hace el enemigo con muchos Elí de este tiempo. Y Dios todavía te puede restaurar, pero no tienes que caer en esa condición donde el enemigo te tenga que sacar los ojos y sea de espectáculo a los demás. Y lo más triste que a mí me da escuchar, que dice la palabra de Dios, que no sabía Sansón que Jehová se había apartado de él. No sabía Sansón que su día, que su ministerio se había acabado, porque Sansón estaba jugando con fuego, porque Sansón se creía el más sabio, porque como otras veces Dios me ha usado, me va a usar otra vez. Sansón de este tiempo, despierta, que Dalila te está rondeando. Y yo no sé qué es el Dalila que te rondea, seas mujer o seas hombre. Pero hay un espíritu engañador para que te caigas del propósito de Dios. Hay un espíritu engañador para que te desenfoques de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Por eso necesitamos en este tiempo Micaías. Cuando Acab fue a la pelea, Josafat le dijo, espérate un momento. Yo voy contigo a la batalla, pero búscate un hombre de Dios que nos diga si Jehová va con nosotros. Y Acab no quería buscar a Micaías porque había un problemita con Micaías. Y el problemita que le caía mal a Acab era que Acab era de esos Elí que quieren escuchar lo que a ellos les conviene. Y Micaías tenía un compromiso con Dios, no con los hombres. Y cuando dijo, bueno, ahí hay un profeta que cuando habla, no me gusta mucho como profetiza, porque nunca me ha dicho nada bueno. Si estás mal, qué bueno tú quieres escuchar. Porque a veces estamos mal y queremos que nos diga Dios, mi siervo, mi sierva, estoy contigo. Hay largo camino te resta. Y usted y yo sabemos que estamos mal con Dios. Dice la palabra de Dios que de repente Micaías vino y le dice, Jehová no va a ser lo que tú quieres que pase. Bueno, primero lo entretuvo, pero antes de eso, los que lo fueron a buscar le dijeron, mira, todos los profetas están profetizando a favor de él. Dile lo que el rey quiere escuchar. Y a mí me gusta cuando Micaías le dijo, lo que Jehová me diga, eso es lo que yo voy a decir. Si Elí hubiese escuchado el profeta que fue a advertirle, sus hijos no tenían que morir trágicamente. Si Elí hubiese sentado a sus hijos y le hubiese dicho, mira muchachos, ustedes son útiles en la casa de Dios. Mira muchachos, yo necesito que ustedes me ayuden. Pero ustedes tienen que sentarse un tiempo hasta que ustedes recapaciten lo que están haciendo. No era el plan de Dios destruir a los hijos de Elí.
No era el plan de Dios que muriesen de esa manera trágicamente. Pero el padre fue el culpable que no detuvo. Si Dios te ha puesto en el liderazgo de una iglesia o de un departamento, le vas a dar cuenta a Dios por lo que no estás haciendo bien. Se necesita en este tiempo hombres como Juan el Bautista, que no comprometían la palabra con nadie. Lo que Jehová hablaba, eso era lo que se tenía que decir. Pero ahora tenemos gente que lo que habla es lo que nosotros queremos escuchar. No, eso por ahora, sigue así. Un día de esto Dios te ayuda a cambiar. No, no te va a ayudar a cambiar. Métete con Dios y dile a Dios en qué área yo tengo que cambiar. Usted sabe por qué los altares están a punto de ser derribados en este tiempo. Porque hay pecado en los altares. Porque hay mentiras. Porque hay gente viviendo de apariencia. Lo único que hablan es el conocimiento humano que tienen, pero no tienen unción. Viven sin visión, viven sin revelación de Dios. No saben ni lo que Dios quiere que usted hable. Hermano, usted no tiene que ser un teólogo. Usted no tiene que ser un estudioso de los grandes. No, usted lo que tiene es que someterse ante Dios y Él te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. Hay gente que se cree que los grandes sitios de estudio es lo que te hace. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. En el instituto usted puede ayudar a educar al estudiante. Pero más que la educación está la unción de Dios sobre la vida del que estudia. Usted puede tener conocimiento sin unción, está vacío. No sirve de nada su ministerio. Lo que se necesita en este tiempo, gente que le digan al Espíritu de Dios, rómpeme y lléname del Espíritu Santo. Edúcame en la palabra tú. Porque cuando Él te educa, Él te va a decir lo que tú tienes que decir al tiempo que tú lo tienes que decir. La Biblia dice que Jeroboam estaba con Salomón, era un simple siervo. Y Dios en su misericordia lo puso en lugares altos. Pero a Salomón se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Hay muchos Elías en este tiempo que se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Gente que pagaban el precio. Gente que se escondían con Dios. Gente que dejaban a cualquiera en el sitio esperando por estar metido con Dios. Ahora no. Ahora lo que le importa es la conexión con los hombres. Porque ellos piensan que la conexión con los hombres lo va a llevar lejos. El hombre te va a dejar a mitad de camino, pero Dios va a seguir contigo en todo tiempo. De momento Jeroboam está dentro del reinado y viene un profeta de parte de Dios y le dice: el altar Dios lo va a derribar. Y Jeroboam, como se creía lo máximo, dice que extendió en la mano con ira sobre el profeta. Y el altar le ocurrió lo mismo que el profeta había dicho que sucedería. Eso es lo que necesitamos. Gente que hable lo que Dios dijo que va a hacer y lo veamos cumplido, para que la gloria de Dios y el temor de Dios se meta en nuestras congregaciones. Para que el pueblo aprenda a temer a Dios. Para que el pueblo aprenda a lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le desagrada. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel es llevado por el Espíritu en una visión. Y Jehová le dice: te voy a enseñar cómo está la condición del templo. Y dice la palabra de Dios que lo llevó a la entrada del atrio. Y de repente miró y había una pared, en la pared un agujero. Y cuando de momento él vio, habían 70 ancianos, 70 líderes religiosos. Dice que estaban haciendo en lo oculto, en la tiniebla, cosas que no tenían que estar haciendo. Hay gente que se esconde para hacer lo que quiere hacer. Elí de este tiempo que se esconden para hablar los planes que tienen. Pero así como Ezequiel vio la visión en lo encubierto, así Dios va a comenzar a mostrar dónde están los que se esconden en las tinieblas para maquinar y para hacer maldad. Y dice versículo 14: me llevó a la puerta de la casa de Jehová. Y allí había mujeres que estaban endechando a Tamuz. Y Jehová le dijo: ay, no te asombres por lo que estás viendo, te voy a enseñar cosas mayores. Y le enseñó 25 varones. Y estos 25 varones también estaban en la entrada del templo. Y dice que estaban adorando al sol y postrándose. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay líderes escondidos haciendo lo que ellos piensan que nadie los está viendo. Pero en visión Dios está revelando lo que está sucediendo en puertas cerradas.
Dios está mostrando la condición del pueblo que anda perdido. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 dice: los sacerdotes violaron mi ley, una queja de parte de Dios, y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron lo inmundo de lo limpio. Está diciendo que hay muchos Elí en este tiempo también, violando la ley de Jehová, contaminando el santuario de Jehová, profanando lo que le pertenece a Jehová. No hacen distinción entre lo limpio y entre lo que no es limpio. Tenemos que tener cuenta qué estamos haciendo. Necesitamos hombres de Dios que, como Ezequías, se pongan a reparar lo que está caído. Segunda de Crónicas capítulo 29 dice, versículo 3, que en el primer año del reinado de Ezequías, él abrió las puertas de la casa de Jehová y comenzó a reparar, y comenzó a volver a su estado anterior, la condición de lo que estaba. Dice que llamó a los sacerdotes y a los levitas, llamó a los líderes de la iglesia, llamó a los que tomaban parte de la iglesia y les dijo algo claramente, versículo 5: santificad ahora y santificad la casa de Jehová. Santificad la casa de vuestros padres, y escuche esto, y sacad del santuario la inmundicia. Ezequías sabía que en la casa de Jehová se estaba escondiendo cosas que le pertenecen al mundo. Queremos que Dios se mueva. ¿Cómo Dios se va a mover si hay inmundicia dentro de los altares? Hay inmundicia dentro de las iglesias. Hay inmundicia dentro de la vida de los líderes de sociedades, diferentes clases de líderes. Y a veces Elí lo sabe, pero no estorba. Elí dice: un día de esto yo solo voy a decir que está esperando que Jehová lo mate a él y después te mate a ti. Es tiempo de reparar lo que se ha caído. Dice Ezequías: yo he determinado hacer un pacto con Jehová. Yo he determinado que la ira de Jehová sea parte de nosotros, dice el versículo 10. Eso es lo que hacen los Elí de este tiempo, como hizo Ezequías. Vamos a arreglar lo que está mal. Vamos a sacar de los altares lo que nos sirve, de nuestros templos, de nuestras vidas. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios, hermano, triture todo aquello que nos sirve. En este tiempo que estás encerrado, dile al Espíritu de Dios: comienza conmigo. Cámbiame a mí, porque queremos cambiar a todo el mundo. ¿Y qué pasa conmigo, hermano? Yo le digo a Dios: cámbiame a mí. Límpiame a mí, porque de qué vale, como dice Pablo, que usted sea heraldo para muchos y de repente usted sea eliminado. Que de repente Jehová te diga: tú no estás en el libro. Sí, Jehová, pero yo abría la iglesia temprano. Yo vivía para ti. No, es que tú no corregiste a tus hijos. Tú no corregiste en la iglesia. Tú lo que querías es tener mucha gente en la iglesia, aunque se perdiese, hermano. Qué triste los Elí de este tiempo, que lo único que le importa es lo material. No le importa que las almas que se van a ir de esta tierra antes del arrebatamiento de la iglesia, si se van antes de ese tiempo y usted no le predicó la palabra, usted es el culpable. Dice la palabra de Dios claramente: vamos a limpiar la casa de Jehová, versículo 16 de segunda de Crónicas 29. Y dice que limpiaron la casa de Jehová. Qué lindo cuando usted y yo deseamos limpiar la casa de Jehová. Josías también comenzó su reinado, y dice la palabra de Dios que Josías, siendo muchacho, buscó a Jehová, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Esto no es cuestión de edad, esto es cuestión de sometimiento a la palabra de Dios. Esto es cuestión de decirle a Dios: dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Segunda de Reyes 23:4. Ordenó que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y los quemó. Está hablando de Josías. Quitó a los sacerdotes que eran idólatras. Porque a veces, si no nos cuidamos, también vamos a tener gente administrando que lo mismo viven doble vida. Una cosa adentro y otra cosa afuera. No, hermano, aquí hay que ser uno. Lo que soy afuera soy lo que soy adentro. Además derribó los lugares, escuche esto, que esto se oye peligroso, pero esta es la palabra de Dios. Además derribó los lugares de prostitución idolátrico que estaban en la casa de Jehová. Se necesitan hombres que tengan compromiso. Se necesitan hombres que estén definidos en Dios.
Se necesitan hombres que le digan a Jehová: este caminar no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Porque usted cree que a veces la gente no quiere llegar, porque la gente quiere que usted le diga que salvo siempre salvo. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que hay que limpiar el vaso por dentro y por fuera también. Quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera. Después que Josías mandó a limpiar el templo y a quitar las prácticas que estaban abominables ante Jehová. Mira la referencia que Jehová da de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, ni después de él nació uno igual. Qué lindo que Jehová es el que está dando esa referencia. Porque Josías dijo: espérate, en el tiempo anterior a mí las cosas estaban mal. El que estaba antes que yo hacía lo que quería. Pero Josías dijo: espérate un momento. Ahora yo soy el rey. Israel y Jerusalén y Judá van a hacer lo que yo le enseñe. Porque dice que cuando hallaron el libro y él se dio de cuenta la indignación de Dios con el pueblo, él dijo: espérate, es mejor tener a Dios contento que a los hombres. Porque los hombres un día de estos se van, salen corriendo y te dejan a mitad de camino. Pero Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a respaldar lo que ha puesto en tus manos. Y quiero terminar con el versículo de Joel, capítulo 2, versículo 17. Para ti, Elí, de este tiempo, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a Jehová, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio. Está diciendo el profeta Joel: vamos a decirle a Jehová: Jehová, nosotros hemos pecado. Nosotros no estábamos viviendo la palabra como tú la estableciste. Pero nosotros vamos, como dice versículo 16 al principio, vamos a reunir al pueblo, lo vamos a santificar y le vamos a decir que los tiempos están difíciles, que si de repente Cristo viniese a levantar a la iglesia, no queremos encontrarnos frente al pastor de los pastores Mar, que nos tenga que decir: qué irresponsable fuiste, Elí. Favoreciste a tus hijos más que a mí. Favoreciste a la esposa más que a mí. Y a las mujeres le va a decir: favoreciste al esposo más que a mí. Pero qué lindo que usted se pueda quedar en la palabra de Dios. En el tiempo de Samuel, donde he leído al principio, no había revelación de Dios con frecuencia. Dice que los ojos de Elí se habían oscurecido. El problema no es que se hayan oscurecido por la edad, porque el profeta Ahías no podía ver físicamente. Pero dice la palabra de Dios que cuando la mujer de Jeroboam lo fue a consultar acerca de la salud de su hijo, él no veía físicamente, pero su conexión con Dios estaba activa. Jehová le dijo: la mujer de Jeroboam te va a visitar. Y es por eso que cuando ella llega disfrazada, él le dice: mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Por qué estás disfrazada? Eso es lo que se necesita, que haya palabra de Dios, que Dios no tenga que decir del templo donde tú estás que la palabra de Jehová está escasa, que no hay visión con frecuencia. Dios quiere comenzar a dar visión a su pueblo, pero tenemos que humillarnos, tenemos que volvernos a Jehová. Tenemos que decir: los Elí de este tiempo, queremos resaltar que la gloria de Dios nos visite. Dios Todopoderoso, he hablado tu palabra en este tiempo. Permite que la misma sea medicina al alma, al espíritu, que haga el efecto por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Amén.